Es momento de dar la bienvenida al señor César Paredes, economista. Vamos a hablar sobre la tendencia en alza del dólar principalmente y cuál es la proyección que tienen desde lo que hace a la economía de nuestro país. Y justamente por eso vamos a conversar con César Paredes. ¿Cómo estás, César? Gracias por venir. Buen día, súper bien. Gracias por la invitación. Los últimos datos, de acuerdo a las proyecciones también que se daban a conocer, es de que hoy día el dólar presenta un alza también frente a la moneda local. ¿Esto se da por cuestiones exógenas, como dicen los economistas, a nuestra economía o es por un problema, o si podemos decirlo, problema interno que tenemos en el mercado actualmente? No, son varias cuestiones las que están influyendo, ¿verdad? Primero que todo, siempre es Brasil, nuestro referente más importante del dólar, y bueno, el real tocó un pico histórico en enero, comienzos de febrero, o sea, subió mucho, digamos, por toda la tensión mundial, por algunas cuestiones de Brasil que no están bien encaminadas, generó tensión y eso hace que los brasileños estén comprando dólares y eso afecta muchísimo nuestro comercio, ¿verdad? Entonces, directamente se va ajustando también nuestra moneda. Después, bueno, viene la crisis, el dólar se está fortaleciendo a nivel mundial por una cuestión de lo que se llama vuelo a la calidad, o sea, la gente está comprando bonos del Tesoro estadounidense, está comprando oro por toda esta tensión que genera el virus iniciado en China, ¿verdad? El coronavirus que generó ya caídas muy fuertes de las bolsas mundiales y cuando ocurre esto es como que la gente se va de los activos más riesgosos, con mayor volatilidad, va a comprar a lo seguro, va a lo que piensa que es seguro, que es bueno comprar dólares, ¿verdad? Bonos del Tesoro estadounidense. Entonces eso hace que el dólar a nivel mundial se esté fortaleciendo también, ¿verdad? A nivel local nosotros vamos a tener una abundancia de entrada de dólares, estamos teniendo, todavía no están entrando en las cantidades esperadas, pero con la exportación de soja muy alta, la exportación de carne repuntando, nosotros vamos a tener dólares suficientes, pero como te digo, es una influencia totalmente externa, ¿verdad? O sea, son cuestiones coyunturales, no relacionadas a nuestra economía, pero que obviamente nos afectan y que no, en un mundo globalizado no podemos estar ajenos a eso, ¿verdad? Y es lo que hace a las cuestiones relacionadas específicamente a nuestra economía. Siempre compartimos los datos de proyecciones de los agentes que se da a conocer por parte del Banco Central del Paraguay. A partir de esto, ¿esta proyección se ajusta a lo que ya se venía pensando y estamos encaminados a esto? Porque se hablaba principalmente de lo que hace a un repunte, un ajuste, y esto finalmente es lo que se está dando hoy en Sí, la proyección de los agentes. sí, sí, sí. Las cifras del área agrícola principalmente, de verdad, soja, arroz, llegando a récords históricos, señalan que va a ser un año en ese sentido muy positivo, ¿verdad? El incremento de la producción va a ser importante. Eh, yo creo que las obras públicas que están encaminadas y financiadas van a realizarse y eso va a generar un movimiento económico importante. Todavía no se ve y creo que el gran desafío está en aumentar el consumo, en facilitar eh, las medidas para que el sector comercial repunte, que hace tiempo que está un poco golpeado, digamos, más todavía con el hecho de que Argentina está ahora muy barato, Brasil el real está alto, entonces no hay comercio también en la frontera. El sector comercial es el que genera más empleo, es el que un poco va a sufrir, ¿verdad? Pero todo lo que es construcción, sector agrícola, ganadero, realmente el sector primario y secundario, que es la construcción, van a tener buenos años y tenemos que tener en cuenta que el año pasado fue un año malo, digamos, entonces comparando con este, obviamente yo creo que se van a dar las proyecciones de crecimiento, esperaba inclusive en algún momento que fueran superiores a las proyecciones, o sea, que el crecimiento fuera superior a las proyecciones que se venían realizando, pero bueno, ahora con todo este tema del coronavirus y siempre genera esto un poco de incertidumbre, esa incertidumbre se traslada a postergar decisiones y al postergar las decisiones, bueno, se postergan las inversiones y las inversiones son lo que generan el crecimiento. Porque Entonces, es uno siempre... un proceso natural bueno, que lastimosamente posiblemente este primer semestre mucha gente en el mundo, no solamente en Paraguay, postergue sus decisiones y eso va a influirnos negativamente, ¿verdad? Pero la cosecha de soja ya está, la cosecha de arroz ya está, o sea, esas cosas ya están hechas, el financiamiento de las construcciones ya está, entonces yo creo que eso
eso se va a concretar, ¿verdad? En el caso específico del coronavirus, decía yo que uno siempre piensa, bueno, ¿de qué manera nos puede afectar esto? Algo que está al otro lado del mundo. Sí. Y bueno, es problema de esa zona, pero no es así. Mirando, como bien decía, en un mundo en donde todo prácticamente está entrelazado en materia de economía, en materia justamente de inversiones, la expectativa de los inversores, de cómo está actualmente la situación en general, esto tiene un impacto. El coronavirus ya está Sí, generando sí. impacto en los mercados. Totalmente, ¿verdad? A veces te impacta positivamente, otras veces en una cuestión es negativamente. Difícil saber el balance, ¿verdad? Porque positivamente en el sentido que bajó el petróleo, por ejemplo, y si esa baja es sostenida, bueno, no vamos a tener nosotros presiones sobre el precio del combustible, que somos compradores de combustible. Negativamente porque se espera una disminución del consumo en China, una disminución del consumo en Europa, y eso hace que nuestra carne baje de precio o que la soja baje de precio, eso genera menos entrada de dólares. O sea, realmente estamos de alguna manera insertados en el mundo, no tanto financieramente, pero sí desde el punto de vista de nuestros productos primarios, ¿verdad? Hablabas de la producción récord y esto también nosotros destacábamos hace algunos días, esto que se da a conocer que Paraguay logra ingresar como uno de los como en el ranking, al menos de los primeros 5, como quinto exportador más importante a nivel mundial de soja. Esto genera expectativas también a partir de lo que pueda generar en materia de divisas, en lo que podemos entender también como pilar fundamental de la economía de nuestro país. Sí, hay que entender que el sector agrícola viene de años duros, digamos, prácticamente 2 años donde los resultados no fueron tan buenos, ¿verdad? Entonces, un año de recuperación, un año donde el productor realmente recupera el ánimo, recupera la energía para seguir produciendo, y eso es muy bueno, ¿verdad? Es muy bueno, y se espera que esa demanda siga. Entonces, definitivamente el sector principal de nuestra economía, ¿verdad? Nos guste, no nos guste, tengamos, eh, digamos, distintas tendencias políticas. La realidad es que cuando a la soja le va mal, al Paraguay en general le va mal, ¿verdad? Entonces, es el rubro principal de nuestra economía, y cuando ese sector tiene buenos años, en general arrastra muchos otros sectores, ¿verdad? Positivamente y negativamente también. ¿Ha aumentado el depósito en dólares en lo que hace a estos últimos tiempos de lo que ustedes observan generalmente? Sí, pero sigue manteniéndose en niveles, no masivamente, o sea, subió un poco, básicamente por efecto de que la tasa en guaraníes, la liquidez en guaraníes es muy alta, ¿verdad? Eso es un poco un efecto de la disminución del consumo. No hay financiamiento al consumo en guaraníes, no hay muchos negocios en guaraníes. Eso hizo que la tasa en guaraníes disminuyera bastante, entonces hace que la diferencia entre la tasa guaraní y dólares baje mucho. Eso hace que efectivamente muchos agentes decidan, bueno, ya que las tasas de interés son bastante cercanas entre guaraní y dólar, prefiero comprar dólares e invertir en dólares, ya que se trata de una moneda fuerte, ¿verdad? Entonces, es un efecto natural, y se está dando básicamente porque las tasas de interés en guaraníes bajaron bastante, ¿verdad? El último reporte, al menos los indicadores marcaban 6.330 y se presentaba un dólar que se presentó a la baja en lo que hace a la última semana. Hablando del comercio local y de la cuestión interna, sabemos que muchos sectores sienten cierto impacto, como bien decías, de acuerdo a el aumento o la baja del dólar en atención a las deudas que uno pueda tener en el caso específico de rubros, en el caso de automotores y otros rubros. ¿Qué pueden esperar con esta situación? Porque hablamos de muchos sectores que se endeudan, o muchas personas que se endeudan en dólar cuando sabemos que esos ingresos son en guaraníes, y en donde generalmente siempre están expectantes de la situación o de lo que, o si finalmente el mercado le pueda favorecer o no este año. En atención a que el 2019 fue un mal año, en este 2020 se puede ver un repunte en algunos sectores. Yo no creo que haya que preocuparse mucho por el tipo de cambio, digamos, en el sentido de que no va a tener una disparada, o sea, no se va a ir a números muy altos, ¿verdad? Va a estar fluctuando en estos niveles, pero no hay condiciones para que eso se dispare, ¿verdad? Uno, porque vamos a tener buena entrada de divisas, y dos, porque el Banco Central tiene niveles de reserva muy elevados, vamos a tener dinero entrando para las construcciones y demás. O sea, en realidad el tipo de cambio va a fluctuar, pero en estos niveles, o sea, no se va a ir a niveles muy elevados que causen preocupación o que generen tensiones en la inflación, los niveles de precios, ¿verdad? Yo no veo realmente posibilidades de que eso ocurra.
Lo más probable es que, como te digo, siga fluctuando en estos niveles, se mueva acá y por ahí, ¿verdad? No habría que preocuparse mucho del tipo de cambio puntualmente en el sentido de alarmarse, ¿verdad? Si va a fluctuar, sí hay que tener sus reservas, si va a costar más caro seguramente en algunos momentos la cuota, o viajar al exterior va a ser más complejo, pero no para generar una crisis, digamos, desde el punto de vista de una crisis cambiaria qué sé yo, como tuvo Argentina o como está teniendo Brasil, que realmente se disparó bastante el Y dólar, hablabas ¿verdad? justamente de Brasil y nosotros siempre estamos pendientes de los países vecinos porque de cierta forma siempre impacta o genera un impacto en nuestro país. La evaluación del real frente al dólar también hizo que disminuya la venta en el comercio fronterizo, específicamente en la zona de Ciudad del Este. Y esto también tiene un impacto y era de eso a lo que hablabas cuando decías de que esto también tiene un impacto directo en lo que hace al comercio, principalmente de la devaluación del dólar frente al real y que esto tiene un impacto en el comercio en nuestro país. Sí, por supuesto. O sea, Brasil es nuestro principal socio comercial. Definitivamente, lo que pase con Brasil siempre nos afecta mucho más que lo que pasa con Argentina. Y el comercio de frontera hoy está sufriendo digamos, una retracción debido a esta cotización del real, que como te digo se debe a dos cuestiones, a cuestiones internas propias de Brasil, que todavía está arreglando su economía, tratando de ser más competitiva, y por otro lado, por el efecto mundial, digamos, de la tensión mundial que hace que la gente vaya saliendo de mercados más arriesgados y invierta en mercados más seguros como los bonos del Tesoro estadounidense, ¿verdad? El año pasado el Banco Central de Paraguay había hecho una fuerte intervención para poder mantener estable al dólar. Con esta situación no hace falta de que el Banco Central o tome intervención o esto es resultado de esta intervención que ha hecho el Banco Central, porque siempre hablamos del impacto que pueda tener las acciones del Banco Central a un corto plazo. ¿Esto es el resultado de lo que había hecho el año pasado el Banco Central o es ya una cuestión que se da por la situación del mercado propiamente? No, yo creo que el Banco Central sigue interviniendo, ¿verdad? Porque yo creo que sigue existiendo demanda y sigue interviniendo, digamos, basado en sus metas de inflación, en el trabajo que está haciendo es su trabajo básicamente, estabilizar la moneda, cuidar la inflación. Entonces, yo creo que sigue interviniendo y va a seguir interviniendo seguramente, y cuando entren los dólares va a recuperar los dólares que está vendiendo, digamos, pero siempre en el trabajo de estabilizar la moneda, ¿verdad? Nosotros tenemos una historia de estabilidad importante desde el 2003, y yo creo que si las condiciones están dadas como ahora están dadas, es bueno mantener ese nivel de estabilidad, ¿verdad? Y tenemos las herramientas para eso, ¿verdad? El Banco Central tiene un alto nivel de reservas, tenemos una economía pujante con alta productividad en algunos sectores puntuales de exportación, entonces no veo por qué realmente no tengan que intervenir y ayudar a que las decisiones de los agentes económicos locales estén más tranquilos, digamos, que todos puedan invertir con mayor tranquilidad, ¿verdad? Podemos decir entonces que a partir de lo que nosotros estuvimos observando, el dólar finalmente logró estabilizarse en atención a lo que sucede en el mercado por los factores que ya explicabas y que esto sería la tendencia al menos para los 6 meses. Se puede tener una Sí, proyección yo creo que, claro, depende un poco de lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Que pasa un poco con esta tensión del coronavirus, qué sé yo, que eso un poco es una incertidumbre muy grande que está generando movimientos que no se esperaban. Eso salió totalmente no estaba en la ecuación, digamos, cuando todo el mundo hizo sus proyecciones, entonces es difícil determinar, pero sí tenemos que entender dos cosas puntuales, digamos, que vamos a tener buena entrada de dólares por nuestro tema de exportación, y dos, que el Banco Central tiene suficientes reservas para frenar cualquier disparada coyuntural, porque lo que ocurre así es que a veces lo que se llama overshooting o sobrereacción, ¿verdad? La gente sobrereacciona, tiene compra por impulso, no por fundamentos económicos, entonces eso hace que tenga una suba, y Banco Central lo que hace es justamente en esos momentos de tensión frena esas brusquedades y afina el precio, digamos, ¿verdad? Así también después, cuando tenga una tendencia a la baja, quiere bajar más de lo que debería, entonces el Banco Central compra dólares en ese momento y afina la tendencia, ¿verdad? Entonces, hoy el Banco Central tiene herramientas para eso y yo confiaría plenamente en la capacidad del Banco Central para
mantener el tipo de cambio en condiciones favorables para el país, ¿verdad? Me parece algo fundamental, César, lo que habías dicho de la reacción de la gente. Por eso me parece siempre importante tener en cuenta la proyección que tienen los agentes económicos, también el análisis que siempre realizan, porque siempre pareciera ser que ante una situación, un escenario ideal, las cosas están tranquilas, pero cuando apenas se tienen algunas dudas en lo que hace en materia de economía y en la variación del dólar, parece que la primera reacción siempre asusta y esto tiene un efecto multiplicador siempre, ¿no? Sí, por supuesto, son profecías autocumplidas. Yo siempre digo, si mucha gente dice, ¿sabes qué? El dólar va a bajar y todo el mundo sale a vender sus dólares, obviamente por la oferta va a bajar, ¿verdad? Así mismo, yo creo que va a subir, yo creo que va a subir, yo creo que va a subir, todo el mundo se contagia, no sabe ni por qué, y bueno, todo el mundo sale a comprar, obviamente que va a subir, ¿verdad? O sea, por efecto de esas decisiones. Pero en la realidad es que todas estas crisis relacionadas a, por ejemplo, al coronavirus, no duraron más de 6 meses en los últimos años, ¿verdad? Si uno ve todas las crisis de SARS, de toda la gripe, esta H1N1 en su momento, produjeron bajones en la economía temporalmente por 6 meses o máximo 7, 8 meses y después la economía repuntó otra vez, ¿verdad? O sea, son cuestiones coyunturales. Obviamente hay gente que gana en esta coyuntura, ¿verdad? Siempre. Pero si uno mira a mediano o largo plazo, no debería postergar su decisión, digamos. Si uno está diciendo voy a invertir en Paraguay o voy a hacer este negocio, esto es coyuntural, definitivamente la decisión pero hay que tomarla, esta coyuntura pone en riesgo el crecimiento de la economía mundial. Sí, Entonces, sin duda, pero coyunturalmente, o sea, no va a ser una tendencia permanente, ¿verdad? Es un bajón que tiene por una cuestión puntual de decisiones económicas, de postergación de decisiones económicas, pero yo no veo que esto genere algo estructural en el mundo, o sea, que genere algo que ya el mundo vaya hacia abajo permanentemente, ¿verdad? No es tan fuerte como, no sé, la crisis financiera del 2008-2009, que sí, eso fue dramático, digamos, generó casi 10 años de poco crecimiento, ¿verdad? No lo veo así, ¿verdad? Realmente cuando hablamos de una cuestión coyuntural, debemos entender entonces que una proyección de crecimiento, teniendo en cuenta las condiciones de cómo se den, se podría pensar en una curva ascendente en donde se pueda normalizar finalmente todo esto. Sin duda. Y lo que dice la historia, digamos, analizando las distintas crisis que hubieron en los últimos años de este tipo, realmente son súper temporales, ¿verdad? Son ¿Qué es lo que momentáneas. recomiendan en estos casos los economistas, dada esta situación? Yo diría, mira, si uno tiene un proyecto de inversión, si uno tiene una idea de negocio a realizar, y esto no debería frenar esa decisión, digamos, ¿verdad? Sí, tener que tener cuidado, atender un poco más quizás, pero esto no va a ser permanente, o sea, definitivamente es coyuntural, eso significa que va a ser un bajoncito, digamos, pero no va a ser algo que va a quedar en el tiempo, ¿verdad? Esto históricamente, estas bajas, ¿verdad? Hubo años donde las bolsas del mundo cayeron 15% y 2 meses después estaban en los mismos niveles, o sea, recuperan muy rápido, ¿verdad? Así también el tipo de cambio se recupera enseguida, se da la vuelta enseguida, ¿verdad? Entonces, no hay una situación delicada, va a generar cierta tensión, pero no va a ser algo permanente, ¿verdad? Entonces, las decisiones de inversión hay que seguirlas, ¿verdad? Hay que avanzar en los proyectos de inversión porque el mundo no va a tener algo, no va a ser algo dramático. El país está lleno, hay muchos dólares, va a haber muchos dólares en Paraguay, hay mucha liquidez en guaraníes, las tasas están bajas, el mundo necesita alimento, Brasil necesita autoparte, o sea, los paraguayos necesitan vivienda, o sea, en general. A pesar de la situación hay que mantener la calma. Claro, totalmente. O sea, no cambian las condiciones de fondo. No es que tenemos una disparada a la inflación, no tenemos una disparada al tipo de cambio. Realmente yo en el fondo no veo un cambio muy importante en el mundo, ¿verdad? No es que las tasas de interés del mundo se hayan disparado y eso te genere una tensión. Fíjate que el combustible, que es lo más delicado, bajó de precio inclusive. Realmente,
sacando ese tema de coronavirus y de la tensión temporal que hay en Brasil, las condiciones están óptimas para invertir, ¿verdad? César, muchísimas gracias por acompañarnos. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo. Agradecemos siempre tu presencia por el análisis que realizas justamente en atención a lo que sucede hoy en materia de economía y esta coyuntura que se da a nivel mundial a partir de la aparición del coronavirus, que sin duda también genera estragos en muchas zonas específicamente en donde hay mayor presencia. Por las condiciones que hoy día presenta Paraguay, esperemos que esto no ingrese, de acuerdo a los últimos datos afirman eso, pero bueno, estamos siempre expectantes de lo que pueda suceder. Muchas gracias por venir. No, por favor, a ustedes por la invitación.